Muy buenas tardes a mi gente bella, hermosa de ¿Y esto con qué se come? Estoy un poquito probando este mic nuevo. A veces le da la tocoquera y se bloquea, no sé qué pasa. Estamos haciendo upgrades en el estudio, transmitiendo desde Princeton, Florida, cerquita de Homestead, al sur de Miami, en el día más frío del invierno, de lo que va de invierno 2025-26. 33, 34 grados en la noche. Richard, llévatelo. Bueno, mi gente, vamos a empezar este pequeño video haciendo pues lo que hacemos. Sí, no se nos puede olvidar que lo importante es lo importante y tenemos que estar pendientes de lo importante. Para hablar tonterías y para dar opinión y eso, pues buscamos infinitos videos por ahí en las redes, pero aquí tratamos de hacer un ejercicio de interpretación, no de interpretación, sino de entender qué es lo que el Señor quiere decir, ¿no? La interpretación correcta de las Escrituras a la luz de la iglesia de la revelación, a la luz de lo que la iglesia enseña, pero también queremos hacer aquí siempre algo de hermenéutica. ¿Esto para qué me sirve en mi día a día? ¿Sí? Las enseñanzas de Jesús sabemos que tenemos que acatarlas, sabemos que tenemos que hacer, sabemos cómo que transforma nuestra vida, pero la parte del día a día, de cómo el Señor va guiando nuestros pasos y cómo el Señor nos quiere mostrar, quiere dejar ver que está con nosotros siempre, que cumple con sus promesas. Entonces, es importante que nosotros hagamos un seguimiento de la Sagrada Escritura, de lo que escuchamos cuando vamos a misa, en la parte de la liturgia de la palabra, porque ciertamente el Señor está muy pendiente de ti, muy pendiente de mí. Dice el salmista que el Señor no aparta los ojos de su pueblo, de sus siervos. Entonces, ¿le creemos al Señor? Sí, le creemos al Señor. Y el Señor se encarga de darnos muestras de eso que creemos. Todas las semanas en las lecturas hay una enseñanza para ti y para mí. Y cada enseñanza tiene ¿cómo se llama? Un tono diferente dependiendo de quién lo haga. Yo te invito a que cada vez que vayas a misa, que hagas este ejercicio, escucha atentamente la Escritura. Y si en tu parroquia tienen un misalito como este, entonces tú buscas las lecturas, síguelas. Este misalito tú te lo puedes quedar. Si tú vas a tu parroquia todos los días, durante todo el año, pues a ti te toca un librito de esto y le tocará a otro el otro y el otro el otro. Pues llévalo cada vez a misa. Lo que si no puede estar que cada vez que vaya para misa te lleves uno, porque acabas con eso. Pero te lo llevas y mira, y cada que lo que el Señor va diciendo, tú lo vas leyendo y lo que te suene, lo que te dé duro en el corazón, lo que te quede ahí en la mente dando vuelta, pues es lo que el Señor te quiere decir, ¿no? Una pequeña manera de hacer algo. Y entonces luego medita sobre estos pasajes, sobre estas líneas que has marcado, y el Señor te va a decir, cada quien, el Señor nos guía, porque todos tenemos vidas diferentes, todos tenemos problemas diferentes, aunque muy parecidos, pero diferentes. ¿Que tienen siempre la misma solución? Sí. Escuchar y aplicar lo que Cristo nos enseña. Lo que Cristo nos enseña. A veces nos cuesta escuchar, a veces se nos es difícil tomar la decisión de aplicar esto que aprendemos, esto que escuchamos en la misa. Pero el Señor nos lo va a repetir y nos lo va a repetir y nos lo va a repetir hasta que lo hagamos, lo internalicemos, lo hagamos parte de nosotros y que después sea una respuesta inmediata, una respuesta refleja de las cosas. Yo recuerdo cuando yo practicaba karate, a nosotros nos ponían a hacer cientos de veces el mismo movimiento. Uno te ataca, tú defendías, contraatacabas. Él te atacaba, tú defendías, contraatacabas. Él te atacaba, tú defendías, contraatacabas. ¿Por qué? Porque se quiere crear en ti un acto reflejo. De que cuando tú cuando tú sientas un ataque, tú respondes inconscientemente, evitando la agresión
y contraatacando. De la misma manera, necesitamos internalizar la palabra de Dios para que cada momento de nuestra vida en que estemos en una situación semejante, que se repiten siempre, siempre se van a repetir, entonces nosotros podamos aplicar esto mismo. Muchas de las cosas se repiten, sí, se repiten, porque los problemas del hombre son los mismos, no son los problemas diferentes. Yo les he recomendado anteriormente un librito que se llama Navegando la Vida Espiritual, donde te permite, con un pequeño cuestionario un poco largo, permite más o menos tener la idea de cuál es tu pecado recurrente, tu pecado raíz, el que hace, el que causa, el que te mantiene atado de alguna manera. ¿Y para qué te sirve esto? Pues te sirve para fortalecerte ahí, para que te hagas fuerte. Entonces, bueno, esta semana estuvimos en la cárcel como de costumbre, gracias a Dios, vamos bien en el año de 2-2. 2 semanas yendo a la cárcel, visitando a los hermanos. Y esta semana en la cárcel me encontré con mucha tristeza, mucho dolor, mucha depresión por ansiedad. Sí, la gente se deprime porque la ansiedad se los come y no pueden hacer nada. Lamentablemente no pueden hacer nada. Y yo tampoco puedo hacer nada por ellos. Yo no puedo hacer nada con ellos porque cuando uno se hace voluntario aquí en el condado de Miami-Dade, uno firma un agreement. Uno firma un compromiso. Y en ese compromiso que tú firmas, pues te hace responsable de que nada, tú no puedes mantener comunicación con ningún inmate ni con ningún miembro de su familia. Nunca. De ninguna manera. Y ellos a veces pues intentan darte un número, quieren, oh, mira, mi esposa, mi hermana, mi familia, etcétera. No he podido hablar con ellos. Lamentablemente no puedo hacer nada por ellos. Hay un compromiso que nosotros tenemos y el ministerio depende de esto. No es nada más ayudar a uno, ayudar a dos, es ayudar a muchos. Entonces, ahí estaba el punto y siempre pasa, ahí está el punto. Entonces, la pregunta es, y lo que siempre, ¿cómo ayudar a esta gente? Y bueno, aquí es donde el Señor juega un papel súper importante y tiene mucho que ver con las lecturas del día de hoy. ¿Sí? Las lecturas de hoy que corresponden a la fiesta del bautismo del Señor. Por aquí, Richard. Bautismo del Señor. Por aquí ahorita le vamos a ponerlo, sí, cielo abierto. Ahí vamos a poner, creo que por aquí, en el lado este aquí, o en este lado de aquí, donde está el pollo, vamos a poner las lecturas. ¿Y de qué va esto? Bueno, las lecturas son lecturas, vamos a decirlo así, ya, no digamos que fija, pero que recurren, que repiten. ¿Por qué? Porque quiere enfatizar algo sencillamente. El Señor se bautizó, Juan bautizó al Señor en el Jordán, porque convenía, le dice Jesús a Juan, conviene que así sea. Entonces, el primer bautismo, el bautismo del Señor, ¿verdad? Ese bautismo que predicaba Juan y que invitaba a todo el pueblo de Israel, a los fariseos y a todo el mundo de la época a que lo hicieran, pues es un bautismo de arrepentimiento, de conversión, donde se busca el compromiso. Pero sin embargo, en ese pasaje, el Señor nos dice que después nos vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y aquí pasa esto, aquí ocurre que el Espíritu Santo se manifiesta. Juan el Bautista puede verlo en forma de paloma que se posa sobre el Señor y escucha una voz que dice, este es mi hijo el predilecto. Confirmando lo que decía, lo que anunció el profeta Isaías 600 y pico de años antes de Cristo. Cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu para que haga brillar la justicia sobre las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Este anuncio del profeta Isaías, 600 y pico años antes de Cristo, se cumple y Juan el Bautista es testigo de ello. Y da testimonio y los evangelios lo recogen y lo han transmitido por casi 2000 años. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa todo esto? Que efectivamente el Señor es Dios. Es el Hijo de Dios, el que había de venir, el que el pueblo de Israel duró siglos esperando. El que el pueblo de Israel todavía sigue esperando. Este que va a venir a restituir al hombre. Entonces, estaba aquí, en su divinidad. Un hombre, Dios hecho hombre, la encarnación de Dios en la tierra, el
el testigo, el ejemplo de que es posible para ti y para mí pasar por esta vida sin pecar. No solamente eso, sino que se encarna en María, otra, hecha como tú y como yo, capaz de pasar por esta vida sin pecar. Entonces, es posible y Jesús viene a hacer esto por nosotros. Pero lo interesante de todo esto y qué tiene que ver esto con aquello es lo siguiente. Cuando escuchamos que Juan presenta a Jesús, el evangelista teólogo, como lo llaman los padres de la iglesia, como lo llaman como lo llaman en las lecturas que hacemos en las mañanas, ¿verdad? De los padres de la iglesia. Ese, que es el principio de todo, dice San Juan, estaba desde el principio y todo fue creado por él. ¿Se acuerdan que en Navidad estuvimos hablando de ello, ¿sí? Cómo reconocíamos a ese Dios en Jesús. Ese día en la lectura de Navidad, la primera lectura, perdón, era del libro de sabiduría. Y el evangelio, y la segunda lectura creo que era la carta a los Efesios, donde hablaba de la divinidad de Jesús, de quién era ese Jesús y todo lo que envuelve. Entonces dice San Juan en su primer capítulo, aquí lo estoy buscando en el mataburro, como decía mi mamá, el que no deja dudas, el que aclara todo y expresa todo, en su prólogo. Ole, ¿dónde empieza esto? Aquí está. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. La palabra clave, todo. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamó Juan. Este vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que daba testimonio de la luz. Entonces, este es el pasaje en donde estamos, en donde Juan da testimonio de lo que ve y lo que escucha. Ese Espíritu Santo en forma de paloma venir sobre Jesús y la voz del Señor que dice, este es mi hijo en quien tengo mi complacencia, confirmando lo que hace 600 y pico de años había dicho el profeta Isaías. En resumidas cuentas, mis hermanos, no tenemos dudas de quién es Jesús. Tú y yo que somos cristianos, sabemos que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Y que todo se hizo por él y sin él no se hizo nada. Entonces, si creemos en Jesús y decimos que somos siervos y que somos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, que amamos a Jesús, ¿sí? En la cárcel hay muchas denominaciones cristianas y la mayoría de la gente, aunque no tenga ninguna religión conocida, todos de alguna manera te dicen, pues yo tengo fe, yo creo. Y esa fe de la que ellos hablan es creer que hay algo, pero no la palabra fe completa como la describe en la Biblia, como se describe en la Escritura. La fe es no solamente creer en, sino escuchar y vivir por Jesús. ¿Sí? Esa fe, ese conocimiento de. Y eso es lo que en el libro de sabiduría vemos cuando leemos ese capítulo 7, si no recuerdo mal, déjame ver si la consigo aquí rápido, para que le demos una pasadita, ¿no? Porque es impresionante todo lo que envuelve. Y Salomón era solo un hombre. También yo soy un hombre mortal como todos. Descendiente del primero formado de la tierra. En el vientre materno se modeló mi carne y durante 10 meses fui cuajado en su sangre. A partir de la simiente viril y del placer unido al sueño. Qué belleza, qué poesía tan hermosa. Al nacer también yo respiré el aire común, caí en la tierra que a todos nos recibe y mi primera voz, como la de todos, fue el llanto. Nada, quien no le guste, quien no lea esto, porque ¿para qué? Esto es, o sea, me disculpan.
Lean el libro de sabiduría, capítulo 7. Y vamos aquí a la parte importante. Dice, el aprecio de Salomón por la sabiduría, por eso supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría, la preferí a cetros y tronos. En su comparación tuve en nada la riqueza, no la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un puñado de arena. Ante ella la plata es como el barro, la quise más que a la salud y a la belleza y preferí tenerla como la luz, porque su claridad no anochece. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes e incalculables riquezas en sus manos. Yo disfruté de todos porque la sabiduría los trae, aunque ignoraba que ella fuera su origen. Sin engaño la aprendí y sin envidia la comparto. No escondo mis riquezas porque es un tesoro inagotable para los hombres y los que la quieren se granjean la amistad de Dios, recomendados por los dones que ofrece la instrucción. Entonces, déjame ver aquí una parte donde quiero llegar. Salvación del mundo en la cuestión, en la mayoría de los sabios, quien madruga en buscarla no se cansa, pues la encuentra sentada a su puerta. Meditar sobre ella es sensatez consumada. Quien se desvela por ella pronto se verá libre de preocupaciones. Alcanzaré inmortalidad y legaré perpetuo recuerdo en la posteridad. Gobernaré los pueblos, someteré naciones. Salomón va a pedir la sabiduría. Reflexionando sobre esto, aquí capítulo 8, versículo 17, reflexionando sobre estas cosas, consideré en mi interior que la inmortalidad incide en emparentar con la sabiduría, que su amistad es un gran placer, que hay riqueza inagotable en el trabajo de sus manos, prudencia en su trato asiduo y prestigio en la conversación con ella. Y me puse a dar vueltas tratando de apropiármela. Yo era un muchacho de buen natural, dotado de un alma buena, o más bien siendo bueno, vine a un cuerpo sin tara, pero comprendiendo que no lo conseguiría si Dios no me la daba. Ok, el punto es que aquí en la sabiduría se nos describe todo lo que controla, todo lo que domina. La sabiduría es móvil de cualquier movimiento y una virtud de pureza atraviesa y penetra todo. Es un soplo del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente. Por eso nada contaminado la afecta. El reflejo de la luz eterna, espejo inmaculado de la actividad de Dios e imagen de su bondad. Aún siendo una sola, todo lo puede. Sin cambiar en nada, renueva el universo y entrando en las almas santas en cada generación, hace amigos de Dios y profetas. Pues Dios solo ama a quien convive con la sabiduría. Ella es más bella que el sol y supera todas las constelaciones. Comparada con la luz, sale ganando porque la luz deja paso a la noche, pero la sabiduría no la domina el mal. Bueno, capítulo 6, 7 y 8 de sabiduría y 9. Léanlo todo. La explicación, la manera en cómo la sabiduría abarca y comprende todo. Y esa sabiduría se personifica en Jesús. Se personifica en Jesús. Cuando Jesús llega a la barca en que están los discípulos ahí asustados por una gran tormenta, las palabras del Señor son: ¿es que acaso ustedes no tienen fe? Inmediatamente manda a parar el viento, manda a calmar las aguas y la tormenta cesa. Creemos en la omnipotencia de Dios, pero no creemos en la manera en que Dios altera físicamente o opera físicamente en lo que ha creado. Hace unos días escuchaba una lectura patrística de uno en el que se nos recordaba cómo Dios creó todo y cómo todo se hizo con prácticamente el chasquido de un dedo, ¿sí? Y pum, y se creó, y pum, y hizo, y pum, la noche, y pum, el día, ¿correcto? Todo Dios lo hizo de una manera operativa, de una manera prácticamente por orden. Pero redimir al hombre costó esfuerzo y trabajo, costó sufrimiento, costó entrega, costó sangre y dolor. Los procesos que tenemos en la vida. Eso lo hablamos la semana pasada. A fin de todo, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Creemos en Dios, pero no en lo que es capaz de hacer. Entonces, no concebimos
que Dios pueda enviar un mensaje a esa persona que está lejos de mí, que necesito escuchar de ella o quiero saber de ella, o que ella necesita saber de mí o escuchar de mí. Eso no lo creemos. Si no tenemos un teléfono, si no tenemos un celular, no lo creemos. Ah, pero si en un teléfono ya nos llega una imagen, un video que viene de China, de Australia, y viaja por ondas y llega a este aparatito hecho por el hombre, entonces eso sí lo creemos. Pero no creemos que el creador del hombre, que creó este aparatito y que creó las ondas que viajan en el espacio y transmiten información, que no es capaz de hacer eso por nosotros. Entonces, ¿cuál es el Dios en el que tú crees? Ese Dios es capaz de utilizar el universo entero con un propósito. ¿No crees tú que si tú le pides desde el corazón al Señor, por un mensaje a tu esposa, por un mensaje a tu hijo, por un mensaje a esa persona con la que tienes un problema y que necesitas perdonar o que te perdone, ¿no crees tú que el Todopoderoso, el Omnipotente Dios pueda hacer algo si tú de corazón lo sientes? Entonces, en situaciones como la de este muchacho en la cárcel, en donde la desesperación nos consume porque no podemos hacer nada, no tenemos control de nada y no podemos tener ayuda externa de nadie, el Señor nos invita a probar nuestra fe. El Señor nos invita a probar nuestra fe, a abandonarnos en Él y con una oración profunda desde el corazón, ese confirmado por Juan el Bautista, que es el Dios verdadero, el todopoderoso, el omnipotente, capaz de calmar las tormentas. El que nos prometió y nos dijo que si tuviéramos fe, moviéramos montañas y le diríamos a esta planta que se mueve y que se siembre en el mar. Todas estas enseñanzas de Jesús, muchos la vemos de una manera alegórica. Entonces la pregunta, ¿no creemos que el omnipotente Dios creador de todo, que creó el universo y todo cuanto existe, no sea capaz de hacer las cosas que dice que puede hacer? Esa es una pregunta para que meditemos. Esto es una pregunta para que la meditemos. Mucho tiempo se ha escuchado, se han narrado historias de santos que han podido estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Sí? San Benito, por ejemplo, cuando su hermana Escolástica estaba muriendo y él fue a visitarla, estaba muy enferma. Hubo un accidente en el convento, cuando narran la historia, y uno de los monjes estaba muriendo, le cayó un muro encima y estaba muriendo. Y cuando llegaron los hermanos a rescatarlo y a decirle que querían escuchar su confesión para que muriera confesado, dijo que no hacía falta porque se acababa de confesar con el hermano Benito, con el padre Benito. Y Benito estaba a días de camino visitando a su hermana. Entonces eso no lo creemos. Eso dijeron, no, bueno, eso son historias. Esos son cuentos. Cuando escuchamos que San Filipo Neri levitaba, que Santa Teresa de Ávila cuando adoraba el Santísimo se despegaba del suelo, se despegaba del suelo. Cuando escuchamos todas estas obras maravillosas que los santos han, durante la historia de la iglesia, han podido a través de ello el Señor hacer cosas por el clamor, por la solicitud de esta persona. El relato de San Isidro, cuando con una oración hace que su hijo que había caído en un pozo, pues las aguas suban y se lo devuelvan. O como cuando San Antonio de Padua predicaba a la orilla del mar y los peces se levantaban y hacían borbollones en el agua escuchando la predicación. ¿En qué Cristo, en qué Dios creemos? ¿O nos dejamos llevar solamente por la filosofía, por la moralidad, por lo que es bueno y es malo, y nos olvidamos del poder sobrenatural de Dios? Este es un momento para que reconsideremos esto y de que empecemos a evaluar y ver el poder sobrenatural de Dios y poder clamar a Él como corresponde.
Recuerden lo que el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan: quien me ama cumple mis mandamientos, y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. Si me aman, cumplen mis mandamientos, y yo les enviaré un Paráclito. El Espíritu Santo viene para aquellos que se esfuerzan por demostrar amor a Cristo. Y demostrar amor a Cristo es simple y llanamente cumplir con lo que Cristo nos ha mandado. Entonces, hermano, empieza este año cuestionándote esto. En la Navidad los invité y nos han invitado siempre a la iglesia a que meditemos acerca de este Cristo que va a nacer en tu corazón. Los invité a leer, a hacer varias lecturas esa vez. Hagamos esa lectura, empecemos a contemplar al Señor de la manera correcta. De la manera correcta. Aprendamos a orar y aprendamos a esperar de Dios. Lo que tú tienes control y que puedes tú cambiar, hermano, tienes que cambiarlo tú. Estamos llamados a vivir por virtud. Y el Señor, viendo el amor que le tenemos, luchando por ser virtuosos, pues el Señor nos permitirá ver cómo Él, haciendo uso del universo entero, puede hacer que las cosas que humanamente pensamos imposibles se hagan realidad. Esto con qué se come terminó aquí, pero recuerda, hermano, la próxima semana estamos aquí. Dale like, comparte y nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de Preparándonos para el Domingo. Richard, ahora sí, se fue. Entonces fue largo. Por ahí hay unas cositas que podemos borrar, cortar, etcétera. Échale lápiz, tijera y papel porque se me fue largo el video. Dios me los bendiga, cuídense mucho. Y esto con qué se come se fue. Bye bye. Pasando frío desde Princeton, Florida. Llévatelo.